modalidad de esto de incorporar 6 unidades, ¿con qué características? Javier, qué gusto saludarte, buen día. Igualmente, Omar, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo presentamos? Ahí veíamos imágenes de las unidades, estas 6 unidades. ¿Qué servicio van a prestar? Bueno, un servicio de transporte público de pasajero urbano en la ciudad de Tafí Viejo, de gestión estatal. Solamente para Tafí Viejo y conectividad con algunas comunas, porque podemos decir Los Nogales, Los Pocitos, Villa Carmela. ¿Cuáles son los lugares que va a cubrir este servicio? En principio, las 3 barriadas, digamos, más populosas de la ciudad, me refiero al casco histórico de la ciudad, Loma de Tafí y Los Pocitos, en 2 circuitos que dentro de un par de días vamos a divulgarlo, vinculados específicamente, digamos, a conectar a la ciudad de Tafí Viejo. Perdón, Javier. En esta primera etapa, ¿no? Perdón, ¿esto se hace sí o sí? Es decir, más allá de lo que pueda pasar en la relación empresarios-choferes en todo el territorio provincial, pero este servicio sí o sí se va a poner en vigencia. Así es, esto es un modelo ya que hemos definido, que ya está resuelto, digamos, por un decreto ad referéndum del Consejo Deliberante, donde también se va a tratar esta modalidad de servicio que vamos a instrumentar desde el municipio. Y vuelvo a repetir, es un modelo que solamente está enfocado en resolver la demanda urbana de transporte de pasajeros que tiene mi ciudad, que la verdad que se ha hecho muy grande, una ciudad de 80.000 habitantes que tiene un despliegue territorial vasto e inconexo. En este momento, un vecino de Loma de Tafí o de Los Pocitos que quiere llegar a la ciudad de Tafí Viejo, al casco histórico, o moverse dentro de la ciudad, no lo puede hacer, lamentablemente, porque no tiene ese servicio disponible. Las características del vehículo también cuidando el medio ambiente y también cuidando el bolsillo del usuario. Así es, ambos aspectos, y también un tercer elemento que es importante, que tiene que ver con la paridad de género al momento, digamos, del inicio de este emprendimiento. A ver. Es decir, estamos contratando la misma cantidad de choferes varones que de choferes mujeres. Es decir, van a trabajar la misma cantidad de... ¿Cuántos choferes por unidad? Porque son 6 por ahora, ¿no es así? Estamos en este momento tomando 2 choferes por unidad. 50% padrón femenino, 50% padrón masculino. Así es. ¿Tendrán relación gremial o no? Porque es otra cuestión. Es muy importante esto que vos preguntás y es muy importante aclararlo también. Por supuesto que tienen relación sindical, pero al ser la patronal el Estado y no un empresario privado, no se rige bajo las cuestiones sindicales de UTA, sino será ATE o será el gremio municipal de trabajadores quien sindicalice a esos nuevos trabajadores. ¿Cuándo entraría en vigencia, Javier? Esta semana. No se sabe todavía el día, pero esta semana. En principio entre jueves y viernes. Los cursos, el recorrido ya lo tienen los choferes. Ya tenemos... ¿Tenés una idea más o menos como para que la gente sepa cuál va a ser el recorrido más o menos? Exacto, vuelvo a reiterar. Son 3 los barrios que nos interesan conectar en esta primera etapa. Los Pocitos, Loma de Tafí y Tafí Viejo, el casco histórico de la ciudad. Sí. Esos recorridos, digamos, que no han sido cubiertos nunca. Yo te puedo decir, Omar, que en mis años de intendente recibo muchas ofertas de empresarios del sector, de gente que sí, que ya viene, cooperativas que invierten de tal y tal, de cual manera, y nunca hemos recibido... El poncho no aparece. Exactamente. Así que bueno, es una iniciativa, en este caso nuestra, de poner estos móviles al servicio de nuestros vecinos y al mismo tiempo también introducirnos, ¿por qué no?, en el sistema del transporte, que como bien lo describías vos, no solamente lleva más de 60 años, digamos, con estos vehículos que cada vez son peores, cada vez que no tienen tamaño para meterse en las ciudades, que al mismo tiempo también vienen con una serie de desmanejos que al día de hoy, sinceramente, no sabemos ni cuál es el estudio de costo del boleto, ni cuál es el riesgo empresarial. ¿Es un problema de dinero o de administración de fondos? Yo creo que ambas cosas. Yo creo que el sistema está ya viene obsoleto, absolutamente. No solamente el sistema en lo que se refiere al transporte en sí y a las líneas, sino básicamente, digamos, a todo el sistema, ¿no? Claro. Dicen por lo menos con los que pudimos hablar o con los que hablamos habitualmente. A ver, el sector empresario dice,
Bueno, el gobierno sigue discriminando del área metropolitana, no es el mismo trato con el interior, especialmente con el norte, con Tucumán. Los trabajadores de UTA dicen, cuidado que están peligrando la fuente de trabajo que alberga a 4.500 empleados, pero también siempre estuvo la zona gris, es decir, los fondos que llegan de la Nación es para subsidiar a los empresarios, para subsidiar a los trabajadores. La legislatura aprueba una ley y dice, bueno, vamos a pagar a los trabajadores, una ley que no sé si se puso en vigencia en algún momento, porque dicen, lo que pasa es que hay zonas gris. ¿Cuántos son los empleados reales que tienen los trabajadores de UTA y si invierten o no los empresarios en cada una de sus empresas? Eso lo podemos saber sencillamente con un estudio de costo del boleto de colectivo. Hoy no tenemos un estudio de costo, porque los empresarios que están encima del manejo de su empresa, que reciben el subsidio, pagan los sueldos, cobran los boletos, no nos muestran el estudio de costo. Algo tan sencillo que cualquier empresa tiene, digamos, decir, ¿sabe cuánto cuesta el boleto? Eso no lo sabemos. Es un gran misterio de la política tucumana. Pero cuando ellos piden el aumento del COSPEL, como se decía habitualmente, el boleto mínimo, siempre se presentaba un estudio de costo. ¿Ese es real o no? Yo no lo conozco. Me encantaría conocerlo. ¿Y los trabajadores son cuántos? En base al estudio de costo, uno sabe cuál es el beneficio empresario, qué se lleva a la casa del empresario, qué se lleva a la casa del trabajador, cuáles son los costos reales, digamos, de la actividad. Yo no lo conozco y sería bueno que eso se conozca, que sea transparente, que la gente lo conozca, que el usuario que paga el boleto sepa, digamos... ¿A quién se subsidia con los fondos? En mi criterio, a los empresarios en este momento. ¿Cuál es el riesgo empresario? Toda actividad en el mundo capitalista tiene un riesgo. Yo invierto y tengo un riesgo, ¿o no? ¿Puedo ganar o perder? Bueno, ¿cuál es el riesgo que tienen los empresarios del transporte en este momento? ¿Y el servicio para Tafí Viejo cuál es? Porque el municipio también habilita este la caso, queja y dicen, bueno, a ver, tal o cual empresa no está cumpliendo con los horarios. Sí. Tal o bueno, cual en este empresa caso, no hay... ese riesgo empresario, ese costo, digamos, que se lleva a la empresa de la casa, en el caso de la empresa nuestra, al ser una empresa estatal, no existe. ¿Se entiende, verdad? Perfectamente. A ver, estos son 6 colectivos. ¿Cómo van a funcionar? Porque ya un buen título este, ¿no? 50% padrón femenino, 50% masculino. 6 unidades. ¿Hay posibilidades que se incorporen más coches? Sí, por supuesto. Esta es una primera experiencia que estamos haciendo en base a esta demanda concreta que tenemos en la ciudad. Pero si advertimos que tenemos la posibilidad de hacer algún tipo de servicio interurbano también, de pasajeros, también lo vamos a evaluar, ¿por qué no? Bueno, hay, como decíamos, la costumbre de la gente que vive alrededor del casco histórico de Tafí Viejo, tenía como costumbre ir a hacer los trámites en la tradicional Avenida Alén, ¿no? Sea de Los Nogales, sea de Nueva Esperanza, sea de Villa Carmela, sea de Los Pocitos, sea de Villa Nueva Italia. No hay que olvidarse que también Villa Nueva Italia ha tenido un fuerte crecimiento con algunos emprendimientos privados también allí. A futuro, si esto da un buen resultado social, no económico, porque en este caso es una prestación social del municipio, ¿existe la posibilidad de la incorporación de más coches? Por supuesto, claro que sí. El transporte público de pasajeros es un servicio esencial, acá y en cualquier lugar del mundo. Es como que vos me digas, mira, sí, mañana el Hospital Padilla no funciona porque están de paro y en consecuencia no atiende nadie y tampoco atiende nadie a los pacientes que están internados. Eso es literalmente imposible, ¿verdad? Bueno, eso pasa con el transporte público también en todo el mundo, salvo acá, que llevamos ya en lo que va del año no menos de 50 días de paro criminal, absolutamente salvaje, en contra de los trabajadores tucumanos, en contra de los trabajadores tafiseños, que tienen que pagar 800 pesos por día para movilizarse su trabajo. Muchos de ellos han perdido el trabajo y a muchos de ellos se les ha confiscado literalmente el sueldo en remise. Eso es absolutamente injusto, eso no puede volver a pasar. Eso no está bien. No hay marcha atrás, Javier. No, por supuesto. Nosotros no vamos a admitir que vuelva a pasar eso nunca más con nuestros vecinos. Ahora, más allá, digo, de los colores políticos, porque en algún momento se está trabajando, por ejemplo, con el intendente de Yerbabuena, Mariano Campero, sobre la senda para los ciclistas. La cantidad de personas que se conectan entre Tafí Viejo y la capital, y Yerbabuena y otros municipios que puede ser hasta Talita. Esto inicia en Tafí Viejo. La posibilidad de trabajar en forma conjunta con los municipios, con los otros intendentes que tengan la misma iniciativa. Bueno, el de la capital está incorporando los utilitarios, ¿no? Habrá que ver cuántos se suman.
¿Existe la posibilidad que los propios intendentes, más allá, digo, de los colores políticos, hagan un trabajo conjunto y decir, bueno, lo que hizo Noguera lo podemos hacer en forma conjunta con él? Vuelvo a repetir, el transporte público de pasajeros es un servicio esencial que tiene que brindar el municipio. Si uno se pregunta hoy, por ejemplo, sí, cómo funciona el metro de Nueva York, bueno, lo administra y funciona por administración municipal por parte del municipio de Nueva York. Y así funciona en casi todo el mundo. Es decir, nosotros los intendentes tenemos que garantizar que el transporte público de pasajeros sea eficaz, esté en horario, tenga un precio conveniente y que brinde un servicio prolijo, religiosamente cumpliendo con los horarios como corresponde. Es decir, es nuestra obligación como funcionarios públicos dar ese servicio. Claro, capaz que me olvide alguna línea interna, pero quiero poner, digo, en imagen a los televidentes que puedan estar interesados en esta situación. Por ejemplo, la conectividad de Tafí Viejo, la capital, creo que incluso llega hasta el 106 y en algún momento llegaba a 109, porque algunos ingresan por la zona de San José, otros en la Loma de Tafí. Las Talitas tienen la incorporación del 1 en el centro y 101 en las Talitas. Tiene el 7 en la capital y 107 que ingresa a las Talitas. Por eso preguntaba si esto se podría dar en forma conjunta con los distintos intendentes. Sin duda, vamos a comenzar también a conversar. ¿Y el boleto sería más barato incluso? Bueno, el boleto también vamos a dar a conocer ahora que en las próximas horas, cuando terminemos nuestro propio estudio de costo con respecto al valor. En las características mecánicas de los colectivos, ¿qué hace uso de qué combustible? Nosotros tenemos en nuestra planta de reciclado, en el CIAT, un volumen de 30.000 litros mensuales de biocombustible, en este caso de aceite de origen vegetal, que estamos transformando en biodiesel, con lo cual, digamos, vamos a poner la energía suficiente para que funcionen estos vehículos de manera ecológica. Es decir, que también es un efecto cadena positivo porque también van a estar obligados a producir un poco más de combustible a base de los puntos verdes. Así es, los puntos verdes van a ser, en este caso, digamos... Las estaciones de servicio. Las estaciones de servicio donde vamos y de manera inversa así es, a recibir el aceite de origen vegetal y vamos a canjearlo por boleto de colectivo. ¿Y qué va a pasar con el transporte por la avenida Constitución? ¿Por qué pregunto esto? Porque allí está la obra que lo tenemos durante la semana pasada, la imagen con Martín Borja, el estado de la ruta de la avenida Constitución. Ahí están las pruebas de manejo de las primeras choferes. A ver, Eso se hizo el sábado. Creo que este título un poco ha desplazado lo otro, porque es una buena medida. No es casualidad que ocurran tantos femicidios en provincias como la nuestra y tienen que ver también con la falta de oportunidades que se le da desde el Estado a la mujer. Esta es una chance, creo yo, importante de visibilizar también. Si hay más unidades también con la misma modalidad. Sí, por supuesto, claro que sí. Avenida Constitución, decíamos, ¿para cuándo la inauguración, Javier? Diciembre tenemos ya fecha prevista para... la puesta en marcha del puente de calle Constitución sobre el arroyo Nueva Esperanza, que en este momento ya se están haciendo los trabajos del puente propiamente dicho, ya ha sido montado, así que bueno, ya estamos en los últimos detalles. Ayer pasé por ahí y veía, también hay un cuidado, un ensanchamiento, una limpieza, puente arriba y puente abajo, es decir, hacia la zona de Tafí Viejo y hacia la zona de Los Pocitos. Así es, ha sido necesario, digamos, aguas arriba como aguas abajo del puente, sistematizarlo al arroyo, de tal suerte de que el corte que se dé en el momento de la ruta sea un corte franco y no ese corte que tenía antiguamente que devolvía el cauce del arroyo sobre el mismo camino y terminaba conspirándolo. Así que lo que se ha hecho es sistematizar 700 metros aguas arriba para que ese corte sea franco, ¿no? Igual aguas arriba también. Javier, muchas gracias por la visita. Te iba a hacer 2 o 3 preguntas políticas muy cortitas porque hoy también es noticia. Seguís siendo el presidente de la Federación Argentina de Municipios. Así es.
¿Cómo se elige las autoridades de la federación, Javier, con votos? En una asamblea que se hace cada 4 años, así es. ¿Y mandato hasta cuándo? Y yo tengo, se me ha prorrogado el mandato, yo tenía mandato hasta octubre, tengo hasta marzo del año que viene, así que ahí ya elegiremos el sucesor. ¿Y por qué pregunto esto? Porque a nivel nacional se está hablando mucho de esta situación, pero también tiene que ver con las elecciones del próximo año. ¿Ya se inició el año electoral para vos? Bueno, claro que sí, ya estamos en año electoral. Porque no hay paso. ¿Ya esto es oficial o semioficial? No, oficial no es. Existe la voluntad de un grupo de gobernadores, entre los cuales se ha pronunciado nuestro gobernador también, Juan Mansur, sobre, digamos, sobre lo inoportuno que viene a ser, digamos, en plena pandemia, convocar una elección que en muchos aspectos se la ve como innecesaria, ¿no? Va a ser un año movido, ¿no? Porque la gran pregunta no es para ahora, sino para los próximos días, porque van a comenzar a surgir algunos nombres, algunos apellidos de cara a las elecciones ya, reiteramos, no habrá primaria abierta, simultánea y obligatoria, sino la general en el mes de octubre. Van a circular muchos nombres, muchos apellidos de cara a las elecciones del próximo año, y habrá que ver cómo se definen los candidatos, porque el no haber paso va a depender también de las autoridades, tanto provinciales como así también partidarias, ¿no? Sin duda. Bueno, acá felizmente la autoridad partidaria y, digamos, la autoridad política se circunscribe en la misma cabeza que el liderazgo del gobernador Juan Mansur. ¿Crees que Mansur va a ser un jugador fundamental a la hora del armado de la lista? Sin duda, claro. Javier, muchas gracias. No, por favor.